Ya. En esta ayudantía estaremos viendo los conceptos, a repasar un poco más lo que viene a ser los conceptos de vectores, sus componentes, las componentes en X y en Y y básicamente su descomposición, ¿ya? Primero vamos a ver las componentes básicas de un vector. Así que vamos a dar acá, componentes básicas. O como las componentes iniciales. Ya, sabemos que el vector está dado por una flecha. Se representa así. Vamos a hacerlo de color rojo. Ya, ¿qué es lo que tiene un vector? Un vector posee una magnitud que vendría a ser representado por el tamaño de la flecha. Ahí. A ver si es que me sale la línea. Por ahí arriba. Voy a poner M de magnitud para no escribir todo. Ya, luego de esto tiene una dirección. Y finalmente tiene un sentido. Estos últimos están dados por el ángulo. Bueno, la dirección comúnmente se dice que está dado por el ángulo que se forma y el sentido por la punta de la flecha. Ya. Luego de esto, podemos identificar en el vector dos componentes, que es lo que se desplaza en X, o sea, lo que se desplaza de manera horizontal, y lo que se desplaza en Y, lo que se desplaza de manera vertical. Para ello vamos a dibujar, vamos a dibujar el mismo vector, aquí abajito. Vamos a ponerle como título, sí, identificar componentes. Acá. Componentes X e Y. Ya. Vamos a dibujar de nuevo el vector. Así. Pero ahora lo vamos a ubicar en un plano cartesiano. Para ello, vamos a hacerle el eje de las ordenadas por acá. Vamos a hacerlo de color azul al tiro, para no confundirlo con el vector. Bien azul. Y la otra línea debería ir por aquí. Ya. Habíamos dicho que el ángulo que se formaba era este. Le vamos a poner alfa. Ahora, lo primero que vamos a hacer para identificar las componentes es encerrar el ángulo. Es decir, que vamos a trazar una línea imaginaria por aquí, desde la punta hasta acá abajo. ¿Ya? Procurando siempre que el ángulo quede dentro de este triángulo rectángulo. Ya, una vez lo hemos encerrado, como dijimos, vamos a ver cuál es su desplazamiento en X y cuál es su desplazamiento en Y. Su desplazamiento en X es lo que se mueve de manera horizontal en el eje de las X. Este es el eje de las X y el de acá arriba el eje de las Y. Lo que se mueve en el eje de las X va a ser esto, que viene a ser uno de los catetos de nuestro triángulo rectángulo. Y lo vamos a representar como este es el vector 1. Vamos a ponerle vector 1 aquí en la punta para no olvidarnos. Le vamos a poner V1, V1, X. Y el desplazamiento de las Y, que viene a ser este de acá al lado, que es su desplazamiento vertical, le vamos a poner V1Y. Ya es para no perdernos. ¿Cómo sería si... vamos a hacer de nuevo otro. Un momentito. Ya tenemos dibujado nuestro segundo plano cartesiano. Le vamos a poner las Y y las X y vamos a dibujar exactamente el mismo vector. Esto es como para verlo cómo sería para el otro lado. Bueno, lo vamos a dibujar acá abajo mejor. Ya lo vamos a hacer acá abajito para que haya como una variación.
Y le vamos a poner el ángulo por acá. Esta va a ser la punta. Le vamos a poner ángulo beta. Ahora, ¿qué es lo que hacíamos para identificar las componentes? Era encerrar el ángulo. ¿Se dan cuenta? No siempre esta línea imaginaria va a ser perpendicular al eje de las X. Porque si la hacemos para allá, nos queda el ángulo afuera. Podemos calcular igual esto, restando 90 menos el ángulo. Pero eso depende ya de la comodidad de cada persona. Yo les recomiendo que traten siempre de dejar el ángulo adentro, para no confundirse después más adelante. Y ahora viendo esto, su desplazamiento en las X sería este, su desplazamiento horizontal, que le vamos a poner vector número 2. Vector 2. Ya, ¿cómo le pondremos entonces el desplazamiento de las X? Le vamos a poner V2X, la componente X del vector 2. Y el desplazamiento en Y, que tendría que ser esto de acá al ladito, V2Y. Ya, lo que haremos ahora va a ser verlo en un pequeño ejercicio. Cómo sería la descomposición de los vectores y cómo calcular sus valores, su componente en X y su componente en Y. Para ello vamos a dar lo siguiente. Dame un momentito. Ya, para calcular los valores, vamos a hacer este ejercicio, vamos a calcular los valores de las componentes de este ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? Algo como un enunciado súper simple. Un vehículo se mueve a 15 km por hora, 25 grados al norte del este. Lo primero vamos a hacer la representación gráfica. Para ello vamos a dibujar el plano cartesiano. Por aquí de color azul. Sí, está bien. Esto por acá. Vamos a identificar los puntos cardinales. Arriba norte, abajo sur, derecha el este y a la izquierda el vamos a alcanzar, vamos a ponerle aquí al oeste. Ya, ¿qué nos dice entonces? Para dibujar el vector nos dice que va 25 grados. Vamos a fijarnos primero en esta parte, que viene a ser la dirección. Esto es la magnitud. Vamos con la dirección primero. 25 grados al norte del este. Ya, al norte del este. Es decir, que partimos del este y nos vamos al norte. No se tienen que confundir en esto. No es lo mismo decir al norte del este, que se mueve para allá, que al este del norte. ¿Ya? Tienen que tener muy claro eso. Vean que primero dice, si dice del este, es nuestro punto de comienzo. Al norte es donde vamos. Yo voy, no sé, al mall. Allá es donde yo voy a terminar. Ese es como mi punto final, por así decirlo. Entonces, si ahora estoy del este y voy al norte, nos quedaría los 25 grados así. Para ello, déjame ponerle ahí como una flechita. Esto no es el vector, atento. Esto es solo una representación de los 25 grados. Entonces, ¿qué nos dicen? Vamos a trabajar, vamos a hacer el tiro del vector. 25 grados, están como por ahí los 25 grados. Al norte del este. Vamos a hacerlo de color rojo, porque el vector. Listo. Vamos a hacer la punta de la flecha. Le vamos a dar los 25 grados acá. Ahora, ¿qué hacíamos después de identificar el vector? Le mandábamos a encerrar el ángulo. Como el ángulo lo tenemos aquí abajito, vamos a hacer nuestra línea imaginaria para allá. ¿Visto? Luego de esto vamos a identificar cuál es su componente en X, cuál es su componente en Y. Su desplazamiento horizontal, o sea, su componente en X, vendría a ser esto de acá abajito. Esto es lo que se mueve en el eje de las X. Entonces, me olvidó ponerle el nombre al vector. Vector 1. Este sería la componente en X del vector 1. Luego, su componente en Y, lo que se desplaza de manera vertical, sería esto de acá. V1Y. Ahora, habíamos dicho antes que estos 15 km por hora correspondían al módulo.
Y el módulo del vector siempre lo ponemos encima de él, aquí. 15 kilómetros por hora. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos identificadas las componentes, que lo habíamos visto en el paso anterior, identificar, aquí está, vamos a calcularle los valores. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a tener que acordarnos de un poquito de trigonometría, con el tema de los senos, los cosenos. Es como las cosas básicas de la trigonometría. ¿Ya? Para ello, lo primero que vamos a hacer, vamos a mandarnos aquí, no, acá al lado lo vamos a hacer mejor. Vamos a separar aquí. Del vector 1, para tener un orden. Vamos a poner OP de cateto opuesto y AD de cateto adyacente. Ya. El cateto opuesto correspondía al que, como dice su nombre, al que está opuesto al ángulo, que está de frente. Este es el ángulo, ¿no es cierto? Opuesto al ángulo, este que está de frente. ¿Qué sería entonces el cateto opuesto? Vendría a ser la componente en Y. El cateto opuesto entonces es igual a la V1Y. Y el cateto adyacente, o sea, el que está al ladito del ángulo, siendo este el ángulo, ¿cuál es el que está al lado? Este de acá. Este es el cateto adyacente. V1X. La componente en X. Y claro, la hipotenusa corresponde a la magnitud del vector, ¿no es cierto? Que serían los 15. Esto lo vamos a notar un poquito más chico porque no es como... Es importante, sí, pero no tanto como estos dos. Los cálculos los vamos a realizar con estos dos. 15 kilómetros por hora. Ya. Una vez identificamos también lo que viene a ser el cateto opuesto con el cateto adyacente, empezamos a hacer los cálculos aplicando la trigonometría, ¿no? Le sabemos que el opuesto, ¿con qué función trabaja? Con el seno. Sabemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y el adyacente trabaja con coseno. El coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. ¿Visto? Luego, le pongo estos corchetes así como más por, digo, estas llaves, es como para ir identificando los pasos, cada uno de los pasos. ¿Ya? Luego de esto, vamos a reemplazar los valores. El seno del ángulo, ¿cuál era nuestro ángulo? 25 grados. Corresponden al cateto opuesto, que ya lo habíamos dicho, que nuestro cateto opuesto acá correspondía a V1Y. Entonces le mandamos V1Y sobre la hipotenusa, que vendría a ser el módulo del vector. 15, vamos a ponerle 15 nomás. Después le vamos a añadir la unidad de medida. Lo mismo con el coseno. Coseno del ángulo. Coseno de 25 corresponde, en este caso, al adyacente, que vendría a ser la componente en X. V1X sobre la hipotenusa, que vendría a ser el módulo 15. ¿No es cierto? Porque la hipotenusa aquí, allá. Ahora, como queremos conocer el valor de la componente en Y y la componente en X, es tan simple como despejar. O sea, para... Oh, le voy al micrófono. Para dejar este valor solo, pasamos multiplicando el de acá abajo, ¿no es cierto? Lo mandamos para allá. Lo pasamos para el otro lado. Así que le vamos a mandar ahí un por 15. Lo mismo acá abajo, por 15. ¿Qué nos quedaría entonces? 15 por seno de 25 corresponde a V1Y. Lo mismo acá abajo. 15 por coseno de 25 es igual a V1X. Ya, y ahora vamos a pescar nuestra calculadora, porque esto se tiene que hacer con calculadora, sí o sí. Vamos a hacer que sea muy máquina. Le mandamos 15 por seno de 25. Y eso nos daría 6,339. 6,339.
339 es igual a V1Y. Acá abajo lo mismo, pero con coseno. 15 por coseno de 25 igual 13,594. 13,594. V1X, la componente en X. Tienen que verificar bien que su calculadora esté en degrees o grados y que no esté en radianes, porque si no les va a dar resultados negativos, y cuando vean así como resultados negativos en esta parte, tienen que verificar eso al tiro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos si es que estos valores están bien? Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Aplicando Pitágoras. Sabemos que, bueno, la Pitágoras es como algo como básico, por así decirlo. O sea que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no es cierto? Cateto opuesto más cateto adyacente al cuadrado. Y para dejar solo la hipotenusa, mandaríamos esto. Y eso vendría a ser lo que Pitágoras. Ahora, ¿cómo nos sirve Pitágoras para comprobar si es que estos datos están bien? Porque igual están como medio feos los datos, ¿no es cierto? Vamos a aplicar esa misma fórmula. Vamos a tener que el módulo, en este caso, que el módulo nuestro era 15, ¿no es cierto? Hipotenusa, es igual a la raíz de la componente en X, que vendría a ser el cateto adyacente, da igual. La idea es poner las componentes. Vamos a poner primero la de Y, la que está arriba. 6,339 al cuadrado más 13,594 al cuadrado. Ahora, esto al ponerlo en la calculadora, vamos a mandarle raíz de 6,339 al cuadrado más 13,594 al cuadrado. Ya. Podemos ver que el resultado acá nos dio 14,99932 y hartos más decimales. Esto hay que aproximarlo en realidad. Como ven que acá hay hartos 9 y todo ese tal, si le puede salir 9, 8, cosas así. La idea es que siempre esté cercano al número de la hipotenusa, que vendría a ser 15. ¿No es cierto? Aquí vamos a mandarle el aproximado a 15. Ese vendría a ser el número de la hipotenusa. Y si nos da un valor cercano a la hipotenusa, es decir que estos componentes están bien. Estos valores están correctos. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Y ver los signos. Siempre que terminemos de calcular aquí las componentes, vamos a tener que ver los signos. Es muy importante al momento de calcular el vector resultante. Como podemos ver, aquí a la izquierda, la X se desplaza en las X positivas, ¿no es cierto? Se desplaza a la derecha. Entonces vamos a decir que su componente en X es positiva. Y en Y, como se desplaza hacia arriba, las Y cuando se desplazan verticalmente hacia arriba también es positivo. Ambas componentes son positivas. ¿Ya? Vamos a notar aquí los pasos que hicimos. Vamos a hacer una retroalimentación desde la parte de acá. Lo primero que hicimos fue identificar su cateto. Identificar cateto. Luego, en este paso, lo que hicimos fue identificar la fórmula que vamos a usar. Identificar fórmula. Después reemplazamos los valores. Reemplazar. Acá arribita. Vamos a hacer una separación acá, porque esto es para comprobar nomás. Acá, que es lo que hicimos fue despejar. O sea que pasamos multiplicando el 15. Y finalmente lo calculamos con la calculadora. Valga la redundancia. Calcular. Y ya si están así como medio inseguros, bueno, les recomiendo que si les queda tiempo, lo comprueben. Siempre lo comprueben. Comprobar. Ya. Ahí tendríamos las componentes del vector 1. Y estaríamos listos con esta parte. ¿Ok? ¿Alguna duda en alguno de los pasos? Lo primero que hicimos fue las componentes básicas. Luego las componentes XY, cómo identificarlas. Después le calculamos el valor
Y pasamos por todos estos pasos. Identificación de los catetos, identificación de la fórmula, reemplazar, despejar, calcular y por último comprobar. ¿Alguna duda? ¿Pregunta, consulta? ¿Petición o reclamo? Si no, para pasar con un ejercicio donde ya no sería un solo vector, sino que vendrían a ser dos o más. Ya. Como el silencio otorga. Vamos a empezar con un ejercicio. Vamos a mandarle... A ver si esto está grabando. Sí, está grabando. ¿Qué onda? Ahí sí. Ejercicio 1. ¿Qué nos dice el ejercicio 1? 3 personas. Está muy grande el plumón. Vamos a mandarlo a 2. 3 personas tiran de una... de un cuerpo al mismo tiempo. 3 personas tiran de un cuerpo al mismo tiempo. La persona número 1 lo hace en 5 newton al sur. La persona 2 lo hace con 10 newton, 30 grados al sur del este. Al sur del este también puede escribirse como sureste. Pero la profesora casi siempre en las pruebas le va a poner así: sur del este. 3. La tercera persona lo hace con A7. Vamos a hacerlo más pequeño, ¿no? 7 newton. Me faltan las comas. 45 grados al norte del este también. O vendría a ser el noreste. Noreste. Ya. Primero lo primero. Que es lo primero que hacíamos en estos ejercicios. Claramente tener una visual de cómo se mueven los vectores. Para ello vamos a hacer el plano cartesiano. Vamos a mandarle figurita. Lo vamos a hacer aquí. Mentira, me salió de un color negro, tenía que ser de color azul para no confundirnos más adelante. Azul. Perfecto. Le mandamos el eje ahora de las X. Ahora, el vector número 1. ¿Cómo está ubicado? Vamos a ver al tiro. Uno en rojo. Nos dice 5 newton al sur. No nos dice grados, no nos dice absolutamente nada más que al sur. Es decir, es una línea hacia abajo, así. Perpendicular hacia abajo. Así que lo vamos a poner al tiro. De acá hacia abajo. Le vamos a poner rojo de inmediato, un momentito. Para que se note. Ya. Le hacemos la punta. Este es nuestro vector 1. Vamos a ponerle vector 1 y 5 newton. Vamos a ponérselo aquí al otro lado. 5 newtons. Que vendría a ser su magnitud. Recuerden que esto de acá es la magnitud. Luego, que tenemos el vector número 2 nos dice son 10 newton 30 grados al sur del este. O sea que del este nos movemos al sur. Nos identificamos los puntos cardinales. Qué responsabilidad más grande. Norte, sur, este, oeste. Ya. Le mandamos entonces. Son 30 grados al sur del este. Del este entonces, aquí nos movemos 30 grados al sur. Por aquí más o menos.
Le hacemos la flecha, la punta, para allá, y le mandamos los 30 grados. 30 grados, 10 newton, que vendría a ser su módulo. Luego, el último vector, el tercer vector, nos dice que está a 45 grados al norte del este. 45 grados al norte del este. Del este, entonces, nos movemos al norte 45 grados. Por aquí. Así como la mitad del vector. Le hacemos la punta. Y escribimos acá 45. 45, este era el vector número 2, se me olvidó poner el nombre. Este es el vector número 3. 45 grados y su módulo es de 7 newtons. Ya, una vez tenemos identificados los vectores, el segundo paso, recuérdense, es encerrar los ángulos. El vector 1 no tiene ángulo, así que lo vamos a dejar tal cual como está. El vector número 2 sí tiene el ángulo de 30. Y para encerrarlo, recuerden que trazamos una línea imaginaria, buscando siempre crear un triángulo rectángulo, para aplicar las leyes trigonométricas. Luego, en el vector número 3, hacemos lo mismo, encerramos también el ángulo, y nos queda más o menos ahí. ¿Ya? ¿Duda, pregunta, consulta con este paso? No. Ya. Luego de haber graficado, encerrado los ángulos, le damos a ubicar los componentes. La componente de esta es la componente, se mueve solamente en Y, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver al final, porque es como el más fácil. Vamos con el 2. La componente en Y del vector 2, o sea, lo que se mueve verticalmente, vendría a ser esto de acá. Entonces aquí le vamos a mandar V2Y. Lo que se mueve de manera horizontal, así para los lados, así izquierda a derecha. ¿Cuánto es? Es de acá. Vamos a mandarlo por acá adentro para no confundirlo con el de arriba. Y esto va a ser V2X. Ahí tendríamos los componentes del vector número 2. Vamos con los componentes del vector número 3. La componente en Y del vector número 3, o sea, lo que se mueve de arriba para abajo, lo que se mueve de manera vertical, vendría a ser esto. V3Y. Y lo que se mueve de manera horizontal vendría a ser esto. V3X. Quedó como medio chiclonado, sí, pero sí se aprecia. Espero. Ya, una vez que tenemos identificado, empezamos a realizar los cálculos. No alcanzan acá los cálculos, no, a ver. Lo hacemos abajo, va a ser un poco más grande el lienzo para abajo. En vez de 2000 vamos a ponerle 4000. Pasa, se va la luz así, ¿no? Ahora, tenemos, para tenerlo más ordenado esto, vamos a mandarle. Está escribiendo esto. Sí. Vector 1. El vector 1 no hay necesidad de identificar cuál es su cateto opuesto, cateto adyacente, porque se mueve solamente en los ejes. En este caso en el eje de las Y. Vamos a dar primero. Vector 1 en X. ¿Se desplaza siquiera el vector 1? ¿Se desplaza así de manera horizontal? O sea que se mueve de izquierda a derecha. No. Se mueve de abajo hacia arriba solamente. Pero como no se mueve de izquierda a derecha, vamos a decir que su desplazamiento en las Y, digo en las X, su desplazamiento horizontal es 0. 0 newton en este caso. Y su desplazamiento vertical, es decir, su desplazamiento en las Y, en esta cuestión de acá, es de ¿cuánto? ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánto es lo que se mueve? 5 newtons. 5 newtons. 5 newtons. Pero no son 5 newtons positivos, porque sabemos que las Y, cuando van para abajo, representan un valor negativo. Entonces vendría a ser menos 5 newtons. ¿Ya visto? Le damos al vector número 2 ahora. Vector 2. Lo primero que hacíamos era ver cuál era su cateto opuesto y su cateto adyacente. El cateto opuesto del vector 2. ¿A qué corresponde? El vector 2 es este de aquí abajito. ¿Cuál es el valor que está opuesto al ángulo? Si este es el ángulo,
el que está de frente es este, que vendría a ser la componente en Y. Entonces anotamos que el opuesto corresponde a la componente en Y del vector 2. Y por su parte, la componente adyacente correspondería al desplazamiento en X, la componente en X, que vendría a ser esta. Ya. Ahora, ¿cuál era nuestro segundo paso? Ver la fórmula que vamos a utilizar. Al trabajar con el opuesto, o sea, con el de arriba, usamos el seno. Seno del ángulo corresponde al cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y al trabajar con el adyacente, decimos que el coseno del ángulo es igual al opuesto, digo mentira, es igual al adyacente, partido por la hipotenusa. Ya. Una vez vista la fórmula, empezamos a reemplazar. Seno del ángulo, seno de 30 en este caso, es igual al opuesto. El opuesto, habíamos dicho acá en un inicio, que correspondía a la componente en Y, sobre la hipotenusa. Y nuestra hipotenusa es el módulo, que tendría que ser 10. Vamos a botarla acá abajo igual para no perdernos. 10 newtons. Vamos a ponerla como 10 no. Ahora, lo mismo abajo, solo que con coseno. Coseno del ángulo corresponde al adyacente, que el adyacente ya habíamos dicho que era la componente en X, en este vector, partido por 10, que vendría a ser la hipotenusa. Despejamos, nos quedaría 10 seno de 30. Pasamos este 10, lo pasamos para el otro lado, para dejar este solito. 10 seno de 30 es igual a la componente en Y. Lo mismo abajo, pero con coseno. 10 coseno de 30 es igual a la componente en X. Y esto al ponerlo en la calculadora, 10 por seno de 30, 10 seno de 30 nos daría 5. 5 es igual a V2Y. Y abajo, 10 coseno de 30 nos daría 8,66. V2X. ¿Ya? Ahora, ¿cómo son los signos de estas componentes? Vamos a ver primero la componente en Y. El vector se desplaza hacia arriba o hacia abajo en su componente en Y. Aquí. Se desplaza hacia abajo. Entonces su componente en Y, lo que se mueve así de manera vertical, al estar hacia abajo, es negativo. Y las X, sabemos que el vector, podemos ver que el vector aquí se mueve hacia la derecha. O sea que es positivo. Porque las X positivas están a la derecha, la X negativa hacia la izquierda. Ya, y ahí tendríamos las componentes de nuestro primer vector. Digo, de nuestro segundo vector ya. Las del primero eran estas. ¿Alguna duda en esta parte? Esta es como la parte más, por así decirlo, enredado. No. Para pasar entonces con el vector número 3. Ya. Vector número 3. Lo primero que hacíamos era identificar el cateto opuesto, el cateto adyacente. Cateto opuesto del vector 3, aquí arribita. El que está de frente es el mismo. ¿Ven? La componente en Y. En este caso, no siempre va a ser la componente en Y el que esté opuesto. En el siguiente ejercicio van a ver que no es así. Entonces, como el opuesto ahora es la componente en Y, vamos a poner que el opuesto es la componente en Y del vector 3. Por ende, la componente en X va a ser el cateto adyacente. Aplicamos la fórmula, seno del ángulo, opuesto, partido por la hipotenusa, coseno del ángulo, adyacente, partido por la hipotenusa. Lo reemplazamos. Se me olvidó anotar aquí la hipotenusa, para después trabajarlo acá abajo nomás. La hipotenusa, que era el módulo, era este de acá, 7 newtons. Entonces, 7 newtons.
Ahora al reemplazar nos da que el seno del ángulo es igual al opuesto, que ya habíamos dicho que era la componente en y, sobre la hipotenusa, que habíamos dicho que era 7. Aquí se nos olvidó poner el ángulo. ¿Que cuánto era el ángulo? A ver, vamos a sacar la goma. Un momento. Ahí sí. El ángulo habíamos dicho... ¿Cuál es el ángulo que nos quedó encerrado? El ángulo de 45. Seno entonces de 45 corresponde al cateto opuesto, sobre la hipotenusa. ¿Ya? Vamos a lo mismo con el coseno. Coseno del ángulo 45 corresponde a la componente en x sobre la hipotenusa. Ahora despejamos. Pasamos el 7, lo pasamos a la izquierda, lo pasamos multiplicando, como está dividiendo acá. Se pasa multiplicando para allá. Este 7, multiplicando. 7 seno de 45 es igual a la componente en y. Y 7 coseno de 45 corresponde a la componente en x. Ahora calculadora. 7 seno de 45 nos daría un valor de 4,949. 4,949, vamos a aproximarlo a 945. No. A ver. 495, así lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a aproximar un poquito. Y esto tendría que ser la componente en y. Ahora, la componente en x. 7 coseno de 45. Y eso nos daría lo mismo. 4,95. Esto es más que nada por el ángulo. ¿Ya? Ya, una vez que tenemos los valores, vamos a ver los signos. Se mueve hacia la derecha. Vamos a ver primero el de la y, porque es el primero que está acá arriba. Se mueve hacia arriba o hacia abajo. Se mueve hacia arriba. O sea, que va a ser positivo. La x se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. La componente en x. Esta. Se mueve hacia la derecha. Por ende, va a ser también positivo. Ya, sí, alcanzamos a terminar este ejercicio en estos 10 minutos que nos quedan. Vamos a hacer un poco más grande el lienzo para no perder la línea de lo que estamos trabajando. No se va a hacer más grande así, ¿o no? Me parece que no. Vamos a darle 6000. Para que salga. Oh, nada que ver. No podemos mandarle más. Ya, si no podemos, vamos a sacarle entonces esto un poquito. Ya. Una vez que tenemos cada una de las componentes de estos vectores, del vector 1 sabemos que estas son sus componentes, del vector 2 estas de aquí y el vector 3 estas de allá. Lo que vamos a hacer una sumatoria de sus componentes. Una sumatoria de sus componentes en x, una sumatoria de sus componentes en y. Para ello, para que nos quede más ordenadito y no nos confundamos, porque confundirse en estos ejercicios es muerte, vamos a hacer una tablita. Exacto. Vamos a hacerla... No, vamos a hacer roja. Vamos a hacer una tablita azul. Si el micrófono no me molesta. Es azul, no celeste. Una tablita para hacer la sumatoria. Aquí. Ya. Al lado izquierdo, lo que vamos a poner la componente en x, vx, y al lado derecho vamos a poner la componente en y. Aquí vamos a poner vector 1, vector 2, vector 3, y por último, vamos a poner, ¿cómo le vamos a poner? Para que sea el vector final, vamos a ponerle rx, que vendría a ser resultante. Vector resultante, la componente en x del vector resultante. Y acá nomás la excepción le vamos a poner ry. Ahora vamos a cambiar a color negro. ¿Cuáles son las componentes en x del vector 1? Nos vamos por acá arribita. Vector 1, su componente en x es 0 newton. Le vamos a poner newton.
para no andar escribiendo Newton a cada rato. Newton. Ya, del vector número 2, su componente en X. ¿Cuál es su componente en X? Esta de aquí abajito. La X, ¿no es cierto? Es más 8,66. Y luego en el vector 3 viene a ser este. Más 4,95. Ya, hacemos la sumatoria. Ponemos 8,66 más 4,95. Y eso nos da 13,61. 13,61. Positivo. Luego, en el vector de las Y, en el eje de las Y, perdón, tenemos que en el vector 1, ¿cuánto se desplazaba? Habíamos dicho menos 5 newtons. Menos 5. En el vector número 2 se desplazaba, aquí lo tenemos, horrible, nos quedó aquí, menos 5 también. Y en el vector 3, más 4,95. Más 4,95. Hacemos nuestra sumatoria y eso nos quedaría menos 5 más 4,95. Esto nos daría menos 5,05. Ya. ¿Qué es lo que son estos números? Acá lo dice. La componente en X del vector resultante y la componente en Y del vector resultante. ¿Para qué nos sirve esto? Para graficar. Para graficar nuestro vector final. Para graficar siempre nos hacemos de un plano cartesiano. Lo vamos a hacer acá al lado. Sí. Y acá al lado. Ya. Ahora, esto tiene que ser una estimación nomás de cómo va a ser el vector resultante, porque todavía no conocemos ni su ángulo ni su módulo. Lo que sí conocemos es, por así decirlo, es como a dónde está orientado. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Que si sabemos que acá en las X es positiva, el vector se va a mover hacia la derecha. Y si en las Y es negativo, se va a mover hacia abajo. ¿Qué nos queda? Que el vector se mueve hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, como se mueve hacia la derecha y hacia abajo, nos va a quedar más o menos por acá. En el 1, 2, 3, en el cuarto cuadrante. Va a quedar aquí abajito. ¿Tan claro por qué así, no es cierto? ¿Nadie tiene alguna pregunta de por qué nos quedó en este cuadrante acá abajito? Vamos a dibujar acá. No, ok. Seguimos. Le hacemos un ángulo imaginario. Este de acá, que lo vamos a llamar alfa nomás. Y hacemos algo muy parecido a lo que teníamos al inicio. Vamos a encerrar este ángulo. Listo. Sabemos que su componente en X, o sea, lo que está acá arriba, se llama Rx, corresponde a 13,61. Y acá abajo, 5,05. Sería negativo, pero como son así como magnitudes, lo vamos a dejar positivo, ¿no? Y esto es igual a RY. Ahora, ¿qué nos falta por conocer? El módulo y el ángulo. El módulo, ¿cómo lo conocemos? Fácil, con Pitágoras. Sabemos que la hipotenusa, que ahora no se va a llamar hipotenusa, bueno, es la hipotenusa claramente, pero la vamos a llamar la magnitud de R. Vamos a andar aquí a la izquierda. La magnitud de R corresponde a la raíz de la suma de los catetos. Este sería 13,61 al cuadrado más 5,05 al cuadrado. Y esto al ponerlo en la calculadora nos daría 14,516 newtons. Y esto correspondería a la magnitud de nuestro vector resultante. Terrible. Ahí sí. Ahí queda igual. Oh, no puede ser. Esto vendría a ser la magnitud de nuestro vector resultante. Ahora, queremos conocer la dirección. Nuestro ángulo. ¿Qué hace? ¿Qué hace esta cosa? ¿Qué apreté?
Ahí está. Ya. Ahora, para conocer el ángulo, como sabemos, nuestro cateto opuesto y nuestro cateto adyacente, ¿cómo calculamos el ángulo? Sabiendo esas dos cosas, con la no sé si es fórmula, función de la tangente. Tangente opuesto, tangente del ángulo, es igual al opuesto partido por el adyacente. Ahora, la tangente del ángulo, el opuesto, nuestro opuesto era 5,05 y nuestro adyacente 13,61. Para dejar el ángulo solito, ponemos tangente a la menos 1, o sea que pasamos este tangente a la derecha, de 5,05 sobre 13,61. Ya, y ahora esto ponerlo en la calculadora, el arco tangente, esa cosa, shift tan, anotamos esos datos y nos estaría dando que el ángulo, vamos a mandarle aquí, que nuestro ángulo es igual a 20,357 grados. Y aquí tenemos el ángulo de nuestro vector. Ya, tenemos el módulo o la magnitud y tenemos el ángulo. ¿Podemos dar una respuesta con esos dos? Correcto, vamos a poner respuesta. No vamos a poner R porque R es el resultante. Respuesta. Entonces, ¿qué decimos? Que lo quieran, tiran un cuerpo al mismo tiempo. Si tiran el cuerpo, vamos a decir que el cuerpo se desplazó, o la fuerza resultante, mejor, la fuerza resultante es de 14,516 newtons, que viene a ser la magnitud. Este coma es para separar ambos enunciados. Le mandamos los ángulos. Se va a cortar esto en cualquier momento. Si se corta, les mando el link de nuevo. Si estamos por terminar este ejercicio. Y ahora, este es el este y este es el sur. Del este al sur. O sea, al sur del este. Ya. Ahora, como esto se va a cortar, voy a dejar las dudas, si es que tiene alguna duda, para la próxima. No para la próxima clase, sino que para la próxima reunión, si todavía nos quedan como revisar otro ejercicio, por si no les quedó muy claro este. Así que voy a cortar este y le voy a mandar de nuevo el link, porque no tengo Zoom Premium. Ya. Nueva reunión. El enlace. Mandamos el enlace acá. Pum, pum. Ya. Ya. ¿Existe alguna duda, pregunta, consulta con alguno de los pasos de este ejercicio? No sé, acá al final, la respuesta, cómo darla. Al momento de calcular los vectores, de identificar cómo van los vectores al inicio. La sumatoria que hicimos. Estimar el resultante. ¿No? Ya, si no hay duda, vamos a pasar al siguiente y último ejercicio que vamos a revisar el día de hoy, que es muy similar al anterior, sí. Solo que ahora nos va a ir un vector, en vez de ir para allá, ir para el otro lado. Voy a borrar esto. Y esta materia de vectores es muy importante para todo. Para todo. Porque después le van a pasar el tema de trabajo, parece que le están pasando por lo que viene algunas fotos. Y eso también es harto vector. No es tanto, sí, pero igual hay harto. En fuerza también. Por ejemplo, el ejercicio que vimos antes era de fuerza. En tema de las cargas, carga eléctrica también. Cómo se mueven cuando se repelen y todo eso es puro vector.
Por eso el tema de la descomposición de vector es algo que les tiene que quedar muy muy claro. Vamos con el ejercicio número 3. Number 3. Si se me activa el plumón, sí. Ejercicio 3. ¿Qué tenemos en el ejercicio 3? El desplazamiento de una persona. No vamos a escribir enunciado, sino que vamos a poner desplazamiento de una persona. Desplazamiento de una persona. Ya. Primero, esta persona se mueve 6 kilómetros, 37 grados al norte, un LN, ¿no? Del este. Del este. Segundo, 8 kilómetros, 20 grados al oeste del norte. Y por último, 4 kilómetros al sur. Entonces sabemos ya que es una recta que se corresponde con alguno de los ejes. Al sur. Ya. No lo escribo muy grande. Por ahí. Primero lo primero, hay que acordarnos de los pasos que hacíamos para no perdernos. Era graficar. Ahí lo vamos a poner de color azul en el plano cartesiano. Color azul. De aquí para allá. El vector número 1. ¿Qué nos dice? Que se desplaza 37 grados al norte del este. O sea que del este no nos va a pasar lo mismo de la otra vez que identificamos los puntos cardinales. Puntos cardinales tenemos aquí norte-sur, este, y aquí vamos en el oeste. Nos dice 37 grados al norte del este, es decir, que del este nos movemos al norte. Vamos a mandarle esto de acá. Figura al este del norte 37 grados. Del este nos vamos al norte 37 grados para allá. Lo vamos a hacer de color rojo porque es un vector. Le rayamos la punta de la flecha. Anotamos los grados, 37 grados. Y le damos con el segundo vector, que nos dice que se mueve 20 grados al oeste del norte. ¿Ya? Es decir, que del norte nos movemos al oeste. Estamos en el norte y nos movemos al oeste. ¿Cuánto? 30. No, nada que ver. 20 grados. 20 grados, me confundí con el de arriba. Entonces ahí, los 20 grados quedarían más o menos como por acá. Vamos a hacerle la punta a la flecha. Le escribimos los 20 grados. Y por último, el vector número 3, que nos decía que se desplazaba al sur. O sea que al sur solamente. Le escribimos sus respectivos magnitudes. Este es el vector número 1. La magnitud del vector número 1 era 6 kilómetros. Terrible. 6 kilómetros. La del vector número 2 eran 8 kilómetros. Y la del vector número 3 eran 4 kilómetros. Vamos a tercera acá. 4 kilómetros. ¿Ya? Tenemos graficados los vectores. Siguiente paso, encerrar los ángulos. Del vector número 1 le encerramos el ángulo por acá abajo. El vector número 2. Espérate, no le escribimos el nombre a los vectores. Vector 1 sí, este es el vector 2 y este es el vector número 3. En el vector número 2 le encerramos el ángulo. Aquí al ladito. Y el vector 3 no tenemos necesidad de hacer eso. Ahora empezamos con la parte gotota. O sea, hacer los cálculos. Vector número 1. Vector 1. Identificamos su opuesto y su adyacente. El vector número 1. No. Pero nos falta un paso en la parte de arriba de graficar. Identificar sus componentes.
su componente en Y, en este caso, lo que se mueve de manera vertical. Y este es su componente en X, lo que se mueve de manera horizontal. Vx. Un momento. V1X y V1Y. Ahí sí. Lo mismo con el vector 2. Su componente en X se la encontraríamos acá arriba. V2X y su componente en Y la encontraríamos aquí. V2Y. ¿No es cierto? Porque esto es lo que se mueve de manera para arriba, para abajo, y esto es lo que se mueve para izquierda o para la derecha. Y el vector 3 tiene solamente un componente en Y. Ahora, en el vector número 1. Quiero que participen ahora sí, no me dejen solo aquí. En el vector número 1, ¿cuál sería su cateto opuesto? Si tenemos que este es el ángulo, ¿cuál sería su cateto opuesto? ¿Alguien? ¿No? ¿Prefieren estar calladito? Ya, está bien, está bien, está bien. No hay rencores, no hay rencores. Entonces, decimos que su cateto opuesto, el cateto que está al frente, para allá, es este. O sea, la componente en Y, V1Y. Y entonces su cateto adyacente, o sea, el que está pegadito al ángulo, este de acá abajo, está pegadito. Bueno, sería la componente en X. Ya. Primer paso, identificar. Segundo paso, ver la fórmula. Seno del ángulo, el opuesto igual al opuesto, partido por la hipotenusa. Acá nos falta anotar la hipotenusa, que no es como un paso esencial, pero para no olvidarnos. 6 kilómetros, que es la magnitud. Luego, el coseno, lo mismo, solo que trabajamos ahora con el adyacente partido por la hipotenusa. Reemplazamos seno del ángulo. ¿Cuál era nuestro ángulo? 37 grados. Corresponde al cateto opuesto que habíamos dicho que era la componente en Y partido por la hipotenusa, la magnitud que acá abajo habíamos dicho que era 6. Lo mismo acá abajo, coseno del ángulo al adyacente, que en este caso ahora sería V1X sobre 6, la hipotenusa. Lo despejamos, 6 seno de 37. Estos pasos ya una vez estén automatizados, este paso de anotar la fórmula y este paso de como de despejar, podrían hacerlo automático, así. Omitir esos pasos para ahorrar tiempo. Pero como ahora estamos en la ayudantía y para que te entiendan todo, estamos haciendo así paso a paso. V1Y. 6 coseno de 37 corresponde a V1X. Ahora sacamos la calculadora y le mandamos 6 seno de 37. 3,61. No olvidar que tiene que estar en grados. Y el 6 coseno de 37, 6 coseno de 37, 4,791. Esto es igual a la componente en X. Ahora, este vector se mueve como se mueve hacia la derecha. Vamos a decir que su componente en X es positiva. Y como se mueve hacia arriba, vamos a decir que su componente en Y también es positiva. Ahora, vamos con el vector número 2. Tenemos el opuesto y el adyacente. Identificar primero que todo. ¿Cuál sería el cateto opuesto en este caso? ¿Sería de nuevo la componente en Y, como en el ejercicio anterior y como en el vector 1? No. El cateto opuesto, recuerden que es el que está enfrente. En este caso, es nuestra componente en X. ¿Ya? O sea, que el opuesto, ahora le vamos a poner V2X. Y el adyacente, este que está pegadito al ángulo, V2Y. ¿Alguna duda? ¿Pregunta, consulta? ¿Petición o reclamo? No. Ya. Seguimos entonces. Arriba, como estamos con el opuesto, trabajamos con el seno del ángulo, opuesto sobre la hipotenusa, no olvidar.
Abajo, como estamos trabajando con el adyacente, coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a tirarnos para abajo. Y la hipotenusa de acá, vamos a ponerle el valor al tiro, para después no tener que estar subiendo. La hipotenusa es 8 kilómetros. La magnitud. 8. Ya. ¿Y el ángulo cuánto era? 20. Ya. Pasamos. Reemplazamos, le damos seno del ángulo, seno de 20. Corresponde al cateto opuesto, que en nuestro caso sería V2X, sobre la hipotenusa, 8. Luego tenemos el coseno. Coseno de 20 es igual a V2Y sobre 8. ¿Ya? ¿Qué es lo que seguía acá? Le mandábamos a despejar. Pasamos el 8 multiplicando. 8 seno de 20 es igual a V2X. Y 8 coseno de 20 es igual a V2Y o la componente en Y. Ahora, calculadora. Le mandamos 8 seno de 20. 8 seno de 20. Nos quedaría 2,736. Y esto corresponde a la componente en X. Y abajo, en la componente en Y, nos daría 8 coseno de 20. Nos estaría dando 7,517. 7,517. V2Y. Ahora bien, una vez tenemos los resultados, hay que ver de nuevo el vector y ver cuáles son sus signos. Vemos que este vector de acá se mueve hacia la izquierda y hacia arriba, ¿no es cierto? Si se mueve a la izquierda, vamos a decir que su X es negativa, y como se mueve hacia arriba, vamos a decir que su Y es positiva. ¿Claro eso? ¿Está claro? Entonces, como habíamos dicho que su... A ver, ¿cuál es la que está primero? La X, su X era negativa, va a ser menos 2. Y como la Y era positiva, va a ser más 7, Y, esa cosa. Ahora, el vector 3, anotarlo, ¿no? Si no tiene ángulo, no tiene nada. Vector 3. La componente en X del vector 3. V3X. Y la componente en Y del vector 3. Ahí estamos. ¿Se desplaza siquiera el vector 3 hacia la izquierda o hacia la derecha? No, no hay desplazamiento horizontal. Por ello, decimos que su desplazamiento en las X no existe, o sea que es 0 kilómetros. Y en las Y, sí se desplaza en la Y negativa. En la Y negativa. Y es de 4 kilómetros. Vamos a darle menos 4 kilómetros. Aquí deberíamos anotarle también la unidad de medida, pero no nos queda así como espacio como para anotarlo. Ahí kilómetro, 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 kilómetro. Eso. Ya. Una vez que teníamos las componentes de todos los vectores, ¿qué es lo que teníamos que hacer? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Uy. La sumatoria. La sumatoria de cada una de las componentes. De las componentes en X y de las componentes en Y. Le mandamos entonces con nuestro famoso cuadrito de sumatoria. De aquí para acá, de color azul. Listo. De aquí para allá. ¿Qué voy a hacerle al tiro? Esta otra para separar al tiro el resultante. Tarán, pincel. Bueno, plumón azul. Aquí anotábamos las componentes en X. ¿En qué es lo que estaban? En kilómetros. Y acá las componentes en Y. Estaban en kilómetros. Del vector 1, del vector 2, del vector 3. Y acá abajo el resultante. En X y el resultante en Y. ¿Claro cómo confeccionar esto? ¿Nadie tiene alguna duda? No. Ahora es solo pasarlos para abajo nomás. El vector número 1, su componente en X, ¿cuál era? Este de aquí.
más 4,791. Del vector 2, esta que tenemos por aquí, menos 2,736. Y del vector 3 es 0. Uy, no, se me da la O. 0. Entonces, ahora en la Y. No, vamos a hacer al tiro la sumatoria mejor, para no perderlo. Para seguir el hilo con la X. Le damos entonces que 4,791 menos 2,736. Nos estaría dando 2,055. Positivo. Y en la Y, vamos a dar los datos de la Y. El vector número 1, ¿cuánto se desplaza en el eje de la Y? Este valor que está acá, más 3,61. Si no me equivoco, sí. Ahora, en el vector número 2, esto que tenemos aquí, vendría a ser más 7,517. Y en el vector número 3, menos 4. Realizamos nuestra sumatoria. 3,61 más 7,517 menos 4. Y esto nos estaría dando 7. Vamos a hacerle el espacio para poner el signo. 7,127. Positivo también. Ahora, ¿qué seguía después de tener cada una de las componentes? Estimar cómo iba a quedar el vector. Esta estimación, ¿cómo la hacíamos? No, porque es parte de esto. Ahí. Es como la última parte ya. La estimación, primero, como vamos a graficar, vamos a tener que hacer nuestro plano cartesiano. Ahí. Y le mandamos la otra figura para allá, para el lado. Ahí. Nuestra estimación la hacíamos en base a los signos. O sea, como es positivo en las X y es positivo en las Y, vamos a decir que se desplaza, cuando es positivo en las X, se desplaza hacia la derecha, y cuando es positivo en las Y, se desplaza hacia arriba. Nos quedaría que el vector se desplaza hacia la derecha y hacia arriba. Es decir, que desde aquí va hacia la derecha y después hacia arriba. No importa si así, así. Es mejor dejarlo acá al medio. Así como para tener la representación, ¿no? Ahora si lo hago rojo, estaría bueno. Ahí estaríamos. Pincel rojo también. Le rayamos aquí la punta. Estimamos un ángulo que de preferencia que esté siempre chocando con el eje X. Ya. Luego encerramos el ángulo. Lo mismo que en el primer paso, encerramos nuestro ángulo. Identificamos nuestras componentes. Nadie duda, pregunta, consulta hasta el momento. No. Ya. Esta es nuestra componente en X. O sea, Rx es igual a lo que nos dio aquí en la tablita. 2,055. Nuestra componente en Y, o sea, lo que sube, aquí al ladito. Ry es igual a 7,127. Ya, ¿qué es lo que queremos conocer nosotros de nuestro vector resultante? Que no le pusimos el nombre. R. ¿Qué es lo que queremos conocer de nuestro vector resultante? Es su magnitud y su ángulo. Para ello, como vimos en el ejercicio anterior, para sacar nuestra magnitud, usamos Pitágoras. Y aplicamos esta formulita. El cateto, digo, la componente en X, que vendría a ser 2,055 al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, y todo eso es la raíz. Y ahora al hacer este cálculo, ponerlo en la calculadora, nos estaría dando 7,417 kilómetros, porque esa es la unidad en la que estamos trabajando. Y ahí tendríamos la primera parte del resultado, que vendría a ser nuestra magnitud. Ahora, para sacar el ángulo, habíamos dicho que utilizamos la tangente. Tangente de nuestro ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
¿Ya? Hacemos nuestro cateto opuesto en este caso. Este es nuestro ángulo. Nuestro cateto opuesto sería este, ¿no es cierto? Entonces vamos a mandarle acá, vamos a hacerle la llavecita. Tenemos la tangente del ángulo que no conocemos. El cateto opuesto nuestro es este, 7,127, sobre el cateto adyacente, que vendría a ser este, que está pegadito al ángulo, 2,055. Ya, y ahora para dejar el ángulo solo, le mandamos a tangente, mentira, dejamos el ángulo acá solo, es igual a la tangente, a la menos 1, del opuesto sobre el adyacente. Ya, y esto lo mandamos a la calculadora, la tangente a la menos 1 se saca como shift tan y le mandamos los valores, 7,127 sobre 2,055. Y esto nos estaría dando 73,91. Estaría dando aquí nuestro ángulo 73,91. ¿Visto? Y ahí tenemos nuestra segunda parte del ejercicio, que es lo último y lo más importante, dar la respuesta. Vamos a poner R porque R es resultante para no confundirse. Resultado, ya resultado nomás. ¿Qué es lo primero que anotamos? El módulo, o sea, esto que tenemos acá arriba. Tenemos que la persona finalmente se desplazó 7,417 kilómetros. Esta coma que separa los ángulos, que es como la segunda parte de la respuesta. ¿Cuántos grados? Lo que acabamos de calcular. Vamos a hacer un poquito de zoom. Ahí. 73,91 grados. Y ahora, la parte más importante y la que no hay que confundirse, el tema de los puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. El ángulo, ¿en qué parte está ubicada? Está ubicada entre el norte y el este, ¿no es cierto? Pero como el ángulo está acá abajito, es porque se vino del este, se fue hacia el norte. De nuevo apreté el botón. Ahí está. Del este se fue hacia el norte. Es decir, que está ubicado al norte del este. Al norte del este. Y ahí terminaría el ejercicio. Ya. Eso sería, sí. Algo. Ya que nos quedan 5 minutos para terminar estas 2 horas de ayudantía. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Una consulta? Lo que sea respecto a vectores, para que les quede claro. ¿Se perdieron en alguna parte? No sé. ¿O no le quedaron bien los pasos que hay que seguir? ¿O está todo claro? Igual mañana voy a renderizar el video. Y no, lo voy a renderizar hoy día y mañana se lo subo. Y le mando el link ahí por el grupo. Eso sería. Una cosa más. Ahora sí respóndame. ¿Qué le están pasando a ustedes ahora de materia? Estaba viendo que le estaban pasando esta cosa de fuerza elástica y esas cosas, ¿no es cierto? ¿O nada que ver? Gente, por favor, alguien. Ya vos vais a ir preparando la de la siguiente clase. Ahí escribe alguien. Sí. Ya están, si están pasando eso, no les pasaron a ustedes. Sí, pasaron MRUA, que fue los primeros que hemos pasado. Pero el tema de la caída, ¿cómo se llama esto? De la caída libre, todas esas cosas también se las pasaron, ¿o no? El ejercicio de cuando alguien está así como subiendo en un globo y deja caer un objeto, ¿les pasaron eso también? Sí. Ya. Ya. Pero la prueba de eso ya la tuvieron ya, ¿o no? No. Ya. Entonces la próxima clase podemos ver eso. Ver eso y el tema de la fuerza igual. De la fuerza y el trabajo. ¿Cómo? Ya.
Eso, fuerza de trabajo y carga eléctrica no le están pasando tan bien, ¿o no? ¿O todavía no? El tema de la ley de Coulomb y todo eso. Todavía no se meten con eso así como a profundidad. Por las fotos que vi igual en el grupo, como que estaban así viendo algo. En proceso. Ah, ya, perfecto. Ya, si nadie tiene más dudas, hasta aquí nomás queda la clase de hoy. Espero que hayan comprendido un poco más de vectores y si, no sé, o si en la semana igual tienen alguna duda o con algún ejercicio, me escriben nomás y se lo resolvemos así al instante. Eso sería, gente. Muchas gracias por estar aquí presente. Me despido. Adiós.